Vamos allá. Solo para introducir alguna cosa de terminología, porque a veces sigue habiendo mucha confusión. Cuando hablamos de propiedad intelectual en España, no hablamos de propiedad intelectual como si estuviéramos en el mundo anglosajón. Lo digo porque a veces el término propiedad intelectual en inglés, el intellectual property, incluye lo que nosotros en España incluimos en la propiedad industrial. Y muchas veces cuando vemos textos traducidos, hay este problema de que cuando se traduce el término en inglés, a veces aparece en la propiedad intelectual conceptos como las patentes, las marcas, que esto está fuera de lo que sería la propiedad intelectual española. Digamos, nuestra ley de propiedad intelectual abarca esos derechos de autor y esos derechos afines. ¿Vale? A veces hablamos solo de derechos de autor, porque es como el primer derecho que tenemos sobre una obra. Un autor, ya sea un profesor, ya sea cualquier persona hace una foto, hace un material, él tiene los derechos sobre esa obra. Pero a mí también me interesa hablar de los derechos afines, porque son derechos que a veces nos olvidamos de ellos, pero que nos pueden complicar la vida. Un derecho afín, por ejemplo, es el de un intérprete. Entonces, a veces recuerdo a algún profesor diciendo, bueno, voy a poner música clásica en ese material porque como los derechos de autor ya han caducado, ya no son vigentes, pues ya no tendré problemas, ya no hay que ir a buscar a los familiares de Beethoven o de Vivaldi y ya está. Pero no hay que olvidar que en la propiedad intelectual se incluyen a los autores y a lo que llamamos los prestadores, en este caso, por ejemplo, a un intérprete o a una orquesta o lo que sea. Entonces, esos intérpretes tienen unos derechos que están dentro de estos derechos afines y con lo cual hay que pedir permiso. Con lo cual se complica mucho y ya me avanzo a las licencias, porque cuando yo pongo una licencia a una pieza musical, tengo que indicar a qué está afectando la licencia. ¿Está afectando a la composición? ¿Está afectando a la interpretación? ¿Está afectando a todo? Por ejemplo, para evitar problemas a la hora de poner música clásica en recursos educativos, hay bases de datos, de datos musicales, bases de interpretaciones musicales, como por ejemplo MusOpen, donde hay interpretaciones con licencia Creative Commons. Es decir, esos intérpretes, con sus derechos, que son un poco diferentes que los derechos de autor, dicen esto está bajo una licencia Creative Commons, con lo cual la composición ya está libre de derechos, pero la interpretación está regida por la licencia Creative Commons correspondiente. Por tanto, es una cosa a tener en cuenta. Hay otros derechos de bases de datos, por ejemplo, un elemento, una creación complicada es un material audiovisual, un trozo de una película, porque aquí hay muchos derechos de autores y luego tenemos también los derechos afines, productores, etc. ¿Vale? Con lo cual, las licencias se pueden aplicar a tanto derechos de autor como derechos afines, pero nos complica tener estas creaciones más complejas. Además, otra cosa que también pasaré por aquí un poco por encima, y como luego vais a tener esto, pues lo miráis con más detalle, son las limitaciones de los derechos de autor. Es decir, el autor tiene todo un derecho, un monopolio para decidir qué se hace con sus obras, pero luego la legislación permite tener unas limitaciones a este monopolio y decir, bueno, hay actuaciones que no hay que pedir permiso al autor para que podamos utilizar una obra. Esto es importante porque, por ejemplo, siempre se habla de la copia privada, pero en el ámbito educativo pues tenemos algunas excepciones que os comentaré, o por ejemplo la cita, que también es muy utilizada, o es potencialmente utilizable, aunque a veces nos da un poco de miedo utilizar la cita, pero se puede utilizar. Y esto va mucho más allá de las licencias, es decir, aunque haya una licencia o que no haya licencia, se puede, nos podemos acoger a estas limitaciones. Y mi gran, amado, olvidado dominio público, que a mí me gustaría que fuera más visible, es decir, tenemos que hacer más uso del dominio público y defender el dominio público. Es decir, el dominio público es aquella situación donde las obras están cuando han caducado los derechos, pero también tenemos obras o creaciones que desde el principio ya están en el dominio público. Entonces, incluso las licencias o
la organización Creative Commons ha creado herramientas para identificar el dominio público. Y aquí sí que hago una llamada a intentar fomentar que, por ejemplo, museos, bibliotecas, archivos, etcétera, utilicen más el dominio público y no utilicen licencias Creative Commons cuando no deben utilizarlas. Luego, si queréis, hablamos un poco de la Biblioteca Nacional y museos, donde para mí hacen un abuso de la propiedad intelectual, un abuso del dominio de las licencias en casos donde deberían más fomentar el dominio público. Pues bueno, hecha esta introducción, vamos a mirar así, tampoco vamos a hacer un repaso exacto, pero dejadme comentar algunas cosas de la ley de propiedad intelectual, porque creo que es importante para que luego se pueda entender cómo funcionan las licencias y para luego también responder a algunas de las preguntas que me habéis enviado. Entonces, la propiedad intelectual parece que sea una cosa como muy reciente, porque ahora con Internet todos tenemos preocupaciones sobre la propiedad intelectual, pero es muy antigua. Tenemos más de 300 años de leyes de propiedad intelectual que han ido cambiando y básicamente desde el Estatuto de la Reina Ana de 1710 en Inglaterra, pues lo que se ha ido haciendo es aumentar la protección, es decir, los derechos que en ese momento se daban a los editores de libros ingleses, como respuesta a la piratería escocesa, en aquel momento se daban 14 años de protección, pues llegamos a esa protección que tenemos actual de toda la vida del autor más 70 años. En lo que son interpretaciones en los derechos afines, esto queda más reducido, pero si nos vamos a basar básicamente en derechos de autor, pues hablamos de la vida del autor más 70, aunque luego hablaremos también de alguna excepción. Entonces, lo que tenemos vigente es esta ley del 1996, de hecho, podemos decir que el origen también viene del 87, donde se ha ido haciendo modificaciones y de hecho tenemos pendiente acabar de hacer la modificación de la Directiva Europea sobre derechos de autor. Entonces, si nos miramos la ley, porque nos servirá después para aplicar las licencias y para pues, resolver algunas dudas, como os decía, pues lo más importante es mirar algunos de los artículos que luego nos servirán para ver cómo lo aplicamos todo. El primero, y siempre pongo este para aclararlo, no hay que hacer nada para entendernos para tener derechos de autor, solo hay que crear. Por el solo hecho de crear una obra yo ya tengo derechos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces alguna persona se me acerca y me dice, oye, Ignasi, como no ponía nada en Internet, pues he recogido esta fotografía, esta obra de cualquier tipo, y como dice nada, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pues no, la ley dice todo lo contrario. No decir nada equivale a todos los derechos reservados. Y por esto se crearon las licencias. Es decir, necesitamos una herramienta para decirle a la gente, oye, esto es mío, tengo estos derechos, pero quiero ofrecértelos, quiero autorizarte. No hace falta que me pides permiso, sino que ya te lo doy, ya te concedo el permiso hasta el límite que yo marque mediante la licencia. Por lo tanto, no decir nada equivale a todos los derechos reservados. Por lo tanto, si nosotros para crear un recurso educativo queremos utilizar material donde no hay ninguna indicación, pues estamos entrando ya en un punto de riesgo. La idea sería, no, voy a preguntarlo. Pero a veces el problema es que no sabemos a quién preguntar, porque como no dice nada, no sabemos de quién es. Entonces, mi primera recomendación, evitemos estos espacios donde no se dice nada, porque no tenemos la seguridad de que nos estén dando algo, sino todo lo contrario. Yo soy el primero, y lo confieso, que cuando me dedicaba a la física y no a estas cosas que me dedico ahora, pues yo no decía nada. Y de hecho creé una adaptación de un corrector para un programa de escritura científica y lo puse en internet y no decía nada porque no sabía nada de propiedad intelectual. Hasta que me llevaron a la puerta un día y me dijeron, oye, ¿podemos utilizarlo? Es que no dices nada. Digo, pues voy a decir algo. Entonces puse una licencia. Otra cosa importante, porque también nos afectará con las licencias, es que tenemos como dos grandes grupos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Cuando hablamos de licencia, básicamente hablamos de los derechos patrimoniales, lo que llamamos derechos de explotación. Los derechos morales no quedan afectados. Es decir, vamos a permitir con la licencia pues, que se reproduzca, que se distribuya, que se haga comunicación pública. Pero vamos a mantener siempre el derecho moral, por ejemplo, de reconocimiento de autor.
¿acuerdo? Yo no cedo con las licencias los derechos morales. De hecho, en España los derechos morales son irrenunciables y no se pueden transferir, con lo cual con las licencias no funciona en el derecho moral. Solo nos centraremos en esos derechos patrimoniales o de explotación. A veces cuando hablamos de explotación siempre pensamos explotación comercial. No, explotación es el uso que puedo hacer de una obra. Y aquí ya en el artículo 2 nos habla de estas limitaciones que van a aparecer en la ley. Es decir, el autor tiene la plena disposición, el derecho exclusivo de explotar la obra, de utilizar esa obra, pero cuidado, hay algunas limitaciones que nos vamos a encontrar en la ley donde podremos explotar la obra sin tener que pedir permiso al autor. ¿Y qué es el autor? El autor es la persona natural que crea la obra literaria, artística o científica. Y aquí ya entro en el problema de, bueno, ¿y qué pasa si a mí me encargan una obra o si yo trabajo en una institución y es mía la obra o no es mía? Bueno, la ley dice que el autor es esa persona natural. Lo único es que hay otro artículo que veremos en breve donde se dice que los derechos de explotación pueden estar por defecto en manos de quien te ha contratado, del empleador. ¿De acuerdo? Esto es importante, porque yo puedo tener los derechos morales como creador, pero mi empleador puede tener por defecto esos derechos de explotación. Entonces, ¿quién pone la licencia? El empleador, porque es quien es el titular de los derechos de explotación. Yo puedo pedir que se me reconozca la autoría y ese derecho moral de ser reconocido como el autor de esa creación, pero quien decidirá si es una licencia u otra, o quien decidirá, una vez puesta la licencia, si se permiten más usos, no seré yo autor, sino que será el que me ha contratado y con el cual tengo esa relación laboral. Y finalmente, en el artículo 10, pues nos dice qué es una obra, qué vamos a proteger, ¿no? Entonces, esto también es importante porque yo puedo poner una licencia a obras o a prestaciones que os decía antes de los derechos afines. Cosas que no sean obras, no les voy a poner una licencia porque no es una creación que quede protegida. Claro, aquí el problema es que la definición de obra es muy grande y de hecho lo que está diciendo es que tiene que ser una creación original y que sea expresada por cualquier medio, soporte, tangible o intangible, actualmente conocido, que se invente en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, esto que estoy haciendo yo ahora, pues puede ser una obra tanto lo que sería la presentación como mi discurso. Cuando yo hago un curso, una clase, esto es una obra. Si yo ahora, Pilar, Cristina, me graban, y ahora voy a hacer un poco de malo, me deberían haber pedido, a ver, oye, Ignasi, nos cedes el derecho para reutilizar esta grabación? Y yo ahora, como ya queda grabado, les digo, sí, os cedo el derecho y además os pongo la licencia CC BY. Y es decir, que podéis hacer lo que queráis con esta grabación, solo, bueno, como va a aparecer mi voz, pues ya está, queda grabado y queda autorizado. Pero esto es importante porque a veces cuando hacemos vídeos, cuando queremos reutilizar esos vídeos en otros ámbitos, pues es importante. Aquí aparece además no solo la propiedad intelectual, sino también el tema de derechos de imagen. Entonces, si vais a hacer, por ejemplo, una clase y luego la queréis utilizar, esos extractos o lo que sea, en un material, pues podemos ya a pedir esa autorización a la persona para que nos ceda pues esa obra y que luego la podamos poner en diferentes recursos a posteriori. Lo debemos incluir, o bien le decimos, oye, mira, vamos a grabarte, te vamos a poner una licencia que ya nos permite hacer esto, o lo que es mejor, pues es ya en algún documento, pues pedirlo y decirlo. En la ley también aparece, y esto aparece en todas las leyes, que yo estoy aquí repasando el español, pero si estuviéramos en otro país, pues también aparecería a creaciones que ya no son objeto de propiedad intelectual. Es decir, por ejemplo, la ley. Las leyes no están protegidas. Entonces, no hay copyright, para entendernos, no hay un titular, aunque hacíamos broma hace un tiempo, no sé si lo han cambiado, que en el Congreso de los Diputados había el acceso a la Constitución y ponía copyright Congreso de los Diputados. Decías, no, no puedes tener el copyright de la Constitución. La Constitución es de todos, ¿no? y de nadie, para entendernos, ¿no? Con lo cual, las leyes, los proyectos de ley, cualquier disposición reglamentaria, todo esto por defecto ya
pasa automáticamente al dominio público, no está protegido. Si buscamos, por ejemplo, en Estados Unidos, os daréis cuenta que muchas de las creaciones que crea el gobierno federal automáticamente pasan al dominio público. Y esto afecta no solo a disposiciones gubernamentales, sino también a las agencias federales. Si vais, por ejemplo, queréis buscar recursos de la NASA, veréis que pone que es dominio público. Por eso, porque en su ley dice que todo lo que genera el gobierno federal pasa automáticamente al dominio público. Esto, por ejemplo, en algún proyecto que se hizo con la Agencia Espacial Europea, pues como en Europa esto no es exactamente igual, en los diferentes países un poco diferente, pues lo que decidieron es todo lo que venía de la NASA era dominio público y lo que venía de la Agencia Europea pues era CC BY, esta licencia que básicamente requiere el reconocimiento, pero que permite una amplia reutilización de los contenidos. En el artículo 14 nos aparece el tema de los derechos morales, y esto es lo que os decía, esto no queda afectado por las licencias. Y hay que tenerlo en cuenta, porque a veces pensamos, bueno, como ya tengo una licencia, puedo hacer lo que quiera. No. De hecho, no el primero, sino el segundo y el tercero, sobre todo, ese exigir el reconocimiento de la condición de autor es lo que obligó de alguna manera a la organización Creative Commons a poner por defecto el BY, ese reconocimiento. Es decir, cuando nacen las licencias Creative Commons en 2002 y se hacen públicas en diciembre de 2002, había no 6 como tenemos ahora, sino 11 licencias. 5 de las cuales no requerían el reconocimiento, no tenían el BY. De hecho, era una opción. ¿Quieres ser reconocido como autor? Cuando empezamos a contactar con Creative Commons, no solo pues, mi universidad, sino otras instituciones a nivel internacional, y sobre todo las europeas, les dijimos, oye, es que tenemos este derecho moral del reconocimiento y este BY, pues lo tenemos que poner. Y es cuando se decidió reducir las licencias a 6 y hacer que todas, por defecto, tengan ese reconocimiento de la condición de autor de la obra. ¿De acuerdo? De hecho, el BY va más allá. Y me avanzo otra vez. El BY no solo exige reconocimiento del autor o autora, sino que lo que exige es reconocimiento de todas aquellas partes que se indique que se tengan que reconocer. Otra cosa también muy importante que a veces también genera dudas es que en nuestra ley y en otras leyes exige, hay este reconocimiento o respeto a la integridad de la obra. Es decir, yo no puedo modificar, deformar la obra para que esto pues, sea como un perjuicio, afecte a los autores y a su reputación. Esto no tiene nada que ver con la obra derivada. Es decir, aquí lo que estamos protegiendo es que una obra original yo no la puedo manipular y seguir diciendo que es la obra original. ¿De acuerdo? Yo no puedo pues sacar un párrafo o pues hacer un corte de una obra audiovisual y intentar creer a la gente que eso es la obra original. Aquí estaríamos infringiendo este derecho moral de integridad de la obra. Otra cosa que veremos después es que hay un derecho patrimonial de transformación. Y esto es importante porque en las licencias de Creative Commons y otras licencias aparece todo el tema de permitir obra derivada, permitir modificar para crear otra obra. Pero ya es otra obra y debemos de alguna manera indicar que eso es una obra nueva que viene original de otra obra. Pero es diferente. Aquí hay un derecho a la integridad de la obra original y luego en el apartado, de hecho en el artículo 17, aparece ese derecho de transformación, de permitir la obra derivada. Aquí, en el artículo 17, pues nos explican cuáles son estos derechos de explotación. Esto sería lo que, si lo traspasáramos al mundo anglosajón, sería el copyright, ¿vale? Porque el copyright básicamente se trata de los derechos de explotación y hay en algunos países poco protección de los derechos morales. Y aquí tenemos la reproducción, que es hacer copia, la distribución, que es compartir ejemplares físicos de una obra, lo que más nos afecta, que es la comunicación pública, porque no solo es pues, hacer una proyección de una película o hacer una obra de teatro, sino que es básicamente colgar cosas en Internet. Esto es poner a disposición del público, es una actividad, un acto de comunicación pública, y la transformación. Entonces, las licencias básicamente se centran en estos 4 ámbitos: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
porque es lo que dice aquí, no se podrán ser realizados estos actos sin autorización del autor. Y aquí lo que estamos haciendo es que justamente con la licencia el autor o el titular de estos derechos decide que sí que se puede hacer reproducción, distribución, comunicación pública y o transformación con unas determinadas condiciones que dependerán de los elementos que tenga la licencia, dependerá de lo que yo como autor o titular determino en cada momento. Pero fijaros, excepto en los casos previstos en la ley, vuelven a aparecer los límites. Es decir, aunque haya una licencia que no me permita pues, hacer usos comerciales o hacer transformación, si hay un límite, hay una excepción a estos derechos, prevalecerán las excepciones de la ley. Yo no puedo decir, no, es que yo tengo una licencia que es no comercial y entonces nadie puede hacer una cita comercial. No. Aunque sea un uso no comercial, si la cita incluye pues que yo pueda citar una obra y en mi obra original pueda venderla, pueda hacer un uso comercial, aunque tenga la licencia X, prevale lo que tengo en mi ley. ¿Vale? Esto hay que tenerlo también en cuenta. Las licencias no pueden ir en contra de la ley, no pueden prohibir o no pueden restringir los usos permitidos en la ley aplicable, que en este caso sería la ley española. Hablemos un poco de la duración de los derechos, porque, bueno, lo que os decía, ¿no? Los derechos de explotación, básicamente hablamos de derechos de explotación. ¿Qué pasa con los derechos morales? Los derechos morales, muchos caducan a la muerte del autor, pero hay dos muy importantes: reconocimiento e integridad, esto que hablábamos antes, que no caducan nunca. En España y en muchos países de Europa son lo que llaman los americanos los derechos perpetuos, que les genera alguna vez algún dolor de cabeza. Es decir, aunque mi obra haya pasado al dominio público, haya pasado el periodo de protección de los derechos de explotación, siempre se deberá reconocer la autoría de esa obra. ¿De acuerdo? Entonces, está muy bien, vamos a decir que el autor tiene una protección de su obra durante toda su vida, más 70 años, los herederos, ya sean los clásicos o si yo he cedido a alguien, pues los derechos o la titularidad, pues esa institución, a quien sea que yo haya cedido, durante 70 años tendrá esa protección. ¿De acuerdo? Y esto se cuenta a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte. Es decir, si yo ahora me muero, pues a partir del 1 de enero de 2024, durante 70 años, mis obras estarán protegidas. Tengan licencia o no tengan licencia, durante esos años estarán protegidas. Una vez pasados estos 70 años, en 2094, pues mi obra pasaría al dominio público. Aquí lo que os ponía pues, es esto, que los apartados 3 y 4 del artículo 14, que es el reconocimiento de autoría y la integridad, no caducan. Y una cosa importante, esto está muy bien, pero hay un pero muy grande. En España, durante unos años, de 1890, ahora no recuerdo, pero bueno, con la ley del siglo XIX hasta 1987, la protección no era de 70 años, era de 80 años. Y eso se mantiene. Es decir, todos aquellos autores, aquí pone 1879, ¿verdad? Todos esos autores que murieron antes del 7 de diciembre de 1987, le aplicamos esa protección de 80 años. No contamos el 1 de enero, pero sigue el 80 años. Y esto es importante porque a veces decimos, mira, esta obra ya está en dominio público, voy a introducirla en mi recurso educativo, no hay que pedir permiso. Bueno, cuidado, porque tenemos que mirar si han pasado 70 o 80 años después de la muerte del autor. El 1 de enero se celebra el Día del Dominio Público y aparecen pues, noticias diciendo tal autor pasa al dominio público. Pero normalmente nos informan de que tal autor hace 70 años que murió. Entonces yo siempre recuerdo en algún proyecto internacional levantaba la mano y decía, bueno, pero cuidado que en España no pasará hasta de aquí 10 años más, hasta que haya pasado 80 años. ¿Y por qué lo digo esto? Porque a veces pues hay estas dudas de, bueno, esto está en dominio público, 80 años ahora, actualmente, hasta que no lleguemos a los años 2057, vamos a seguir contando 80 años. Si queremos ser prácticos, 80 años. Importante, no solo autores españoles, cualquier autor europeo lo debemos tratar de la misma manera porque no podemos discriminar a ningún ciudadano europeo. Y además,
si tenemos convenios con otros países, como por ejemplo un convenio que se firmó hace muchos años con Estados Unidos, pues también lo aplicamos a autores norteamericanos. Entonces, para asegurarnos que pasen 80 años desde su muerte, yo siempre voy mirando las necrológicas de hace 80 años y miro pues a ver si algún autor ya ha pasado al dominio público. ¿De acuerdo? Miremos un poco por encima, porque no vamos a hablar con detalle de todos los límites, pero como os decía, en el artículo 2 aparece esos límites, por lo tanto es importante tener en cuenta qué podemos hacer, porque esto irá más allá de las licencias. Entonces, el primero es un límite que está en todas las leyes europeas, que es todo el tema de las copias que se hacen de forma pues, provisional o transitoria cuando navegamos, por ejemplo, todas las copias que hace nuestro navegador. Luego también aparece todo el tema de la copia privada. Y esto es importante porque a veces algún docente dice, bueno, es que yo tengo una copia privada y entonces yo tengo derecho a la copia privada y lo puedo dar a mis alumnos. No, una cosa es que yo pueda hacer una copia privada, pero eso es lo que dice, una copia privada. No puedo decir, bueno, como tengo una copia privada, lo puedo poner en un recurso o le puedo dar a mis alumnos. No, no puedo poner una licencia Creative Commons a una copia privada porque tú no tienes la copia, pero no tienes los derechos. ¿De acuerdo? La copia privada es para tu uso privado. No puedes hacerlo colectivo. Si haces un uso colectivo de esa copia, deja de ser copia privada. Y entonces ya es una reproducción y entonces tenemos que mirar otro tipo de excepciones. También hay excepciones que también podemos utilizar, a veces nosotros utilizamos, por ejemplo, en la universidad, para todo el tema de obras en beneficio de personas con discapacidades. Pero aquí no voy a poner licencias tampoco. Yo puedo ofrecer esos materiales, pero cuidado, no puedo luego poner una licencia, decir, bueno, esto le voy a poner a Creative Commons. No. Estos son excepciones que puedo hacer yo para ofrecer, pero debo mantener las mismas condiciones con las que se han publicado, sea una licencia, sea dominio público, sea todos los derechos reservados. Y luego aparece, por ejemplo, todo el artículo 32, donde hay excepciones que son normalmente utilizadas en el ámbito docente o educativo, que es, por ejemplo, el primero, que es la cita. Yo puedo citar, sí, puedo citar, y luego en alguna pregunta que me comentabais de ¿puedo poner material y luego poner Creative Commons, etcétera? Sí, yo puedo utilizar esos fragmentos de obras ajenas o incluso obras aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo en mi obra, pero no podrá quedar afectada por la licencia. Es decir, yo puedo poner, por ejemplo, un texto mío y decir el texto está bajo la licencia Creative Commons y luego me puedo coger a la excepción de cita y poner una imagen, porque necesito esa imagen o necesito un fragmento, entonces debo indicar claramente que la licencia solo afecta a mi obra, no a la obra ajena que estoy utilizando totalmente legalmente dentro de esta excepción de la cita. Pues entonces hay que hacer esas condiciones. Recuerdo hace mucho tiempo un autor que hizo un libro sobre unos laberintos, hacían una exposición aquí en Barcelona de laberintos, y ponía en el crédito todas las obras ajenas que aparecen en este libro se acogen al artículo 32 de entonces, que si no recuerdo si era el 32.1 o el que fuera, a base a lo que llamaba él, pues esto, la cita, el que a veces llamamos el derecho a cita, que de hecho no es un derecho, sino que es una excepción al derecho de propiedad intelectual que tienen los autores. Por lo tanto, esto, como se puede hacer para fin docente, lo podríamos utilizar. Pero debemos dejar muy claro que esta reutilización no aplica la licencia que pudiéramos aplicar a nuestra obra original. Porque esto es muy importante, ¿eh? La cita siempre es para poner en una obra propia fragmentos de obras ajenas, ¿vale? Y claro, la condición es que no lo pongo porque hace bonito, sino porque yo quiero hacer, pues, un análisis, un comentario, necesito enseñar ese fragmento para que se pueda entender, pues, mi discurso. Y luego, a partir del 32.3, aparece las excepciones educativas. Y entonces, el 32.3 dice que podemos utilizar el profesorado de educación reglada, puede acogerse a determinados usos. Aquí ya no hablamos de fragmentos, hablamos de pequeños fragmentos. Bueno, aquí podemos discutir qué es un fragmento, qué es un pequeño fragmento. De hecho, hay una definición que creo que aparece luego. Pero hay condiciones y hay condiciones que no son fáciles de entender, pero bueno, básicamente
todo se debe hacer para la ilustración de la actividad educativa, tanto presencial como a distancia, que tiene que ser una obra divulgada, no hay un error aquí, el C vendrá después, que se incluya el nombre del autor y la fuente, si no se sabe, pues lo que dice aquí, si es imposible, pues no lo pongamos. Y aquí es que las obras no tengan condición de libro de texto o manual universitario o publicación, salvo de que yo haga un acto de reproducción para enseñarlo. Es decir, básicamente lo que estamos diciendo es, si yo enseño algo en clase pero que viene de un libro de texto, no lo puedo poner en un campus virtual, tengo que decir que eso solo es para enseñarlo, luego no lo puedo poner. Bueno, como veis, no es fácil. Y el problema es que en el 32.4, cuando nos permiten hacer cosas con libro de texto y manuales universitarios, ya veréis, hay una restricción, que es que solo se puede hacer en universidades. Entonces, tenemos excepciones educativas, pero muy pequeñitas, ¿vale? Aquí lo que dice, pues es esto, que cualquier publicación asimilada que se quiera hacer con recurso material del profesorado es lo que entendemos como libro de texto, ¿vale? Pues cuidado porque no puedo utilizar un pequeño fragmento pues, para ponerlo, solo debo incluir, pues esto, este libro está en tal sitio y los alumnos que acceden, ¿vale? ¿Y el pequeño fragmento qué es? Pues lo que dice la ley, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma. Sentido común, cada uno que entienda lo que quiere entender. Bueno, esto no devenga ninguna remuneración, no hay que pagar a los autores, no hay que compensar a los autores. En cambio, el 32.4, cuando dicen aquí, mira, ahora sí que puedo utilizar un libro, hablan del famoso 10% de un libro. Aquí a veces se decía antes, uy, es que solo puedes utilizar un 10%. La ley no decía nada hasta que Cedro, la entidad de gestión que gestiona derechos del mundo editorial, sobre todo, pues consiguió hacer la modificación y poner lo que ponía su licencia en la ley y habla del 10%. Y esto que cuando lo empiezas a leer dices, mira, pues ahora en las escuelas, en los institutos podemos utilizar el 10%, volvemos a las condiciones y llegamos a la condición C, que dice que los actos se realicen en universidades o centros públicos de investigación. Con lo cual, si vosotros estáis en otro ámbito educativo, esta excepción ya no se cumple. Y a esta sí que devenga además derechos para compensaciones para autores y editores, que es lo que pone aquí. Aquí lo que se modificó en su momento es, dice, salvo que este centro de organismo sea el titular y haya... Aquí esto lo pusimos justamente discutiendo con las licencias, es decir, yo no voy a pagar a un editor o lo que sea si tengo material ya con una licencia que ya me permite hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, son unas discusiones que tenemos en las universidades diciendo, tenemos mucho material, quizás menos del que querríamos con licencias Creative Commons, por este material no vamos a compensar a nadie. Y finalmente llegamos a la parte de cesión de derecho, que es importante porque es lo que luego hacemos con las licencias. En las licencias lo que hacemos son cesiones. Entonces, yo puedo ceder derechos de explotación. Entonces, los cedemos cuando, pues, se ceden los derechos cuando alguien se muere, o lo que os decía antes, el heredero ya recibe los derechos, pero también cuando estamos vivos. Entonces, cuando yo pongo una licencia, lo que hago es ceder derechos. Y aquí es muy importante, yo cedo derechos, los derechos que yo indique, y el tiempo y ámbito territorial. Entonces, si vamos a mirar las licencias, en las licencias lo que se dice es que esa cesión es para siempre. Yo cedo los derechos para siempre. Y el usuario que cumpla con las condiciones de la licencia tendrá autorizado ese uso que he dado con las licencias. En las licencias se habla mucho de qué modalidad de explotación, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, porque es lo que nos pide la ley. Tenemos que especificar exactamente qué tipo de explotación. Si yo digo, te dejo reproducir una obra, tú puedes hacer copias, pero no puedes colgar esa obra en Internet o no puedes dar ejemplares físicos porque no te he dado el derecho de distribución y el derecho de comunicación. Por tanto, esto es importante. El ámbito en las licencias Creative Commons se dice que esa licencia es válida para todo el mundo. Hay que ponerlo, porque si no, lo que dice la ley es que si no indicas el ámbito territorial, lo que se entiende sería que solo hago una cesión a nivel español. Entonces solo cedería ese derecho de reproducción, de comunicación pública o de lo que fuera, solo a nivel estatal. Y el tiempo, como os decía, pues dice durante toda la vigencia de los derechos de explotación de esa obra.
cuidado, lo que os decía antes, derechos de explotación cedidos ya a priori. Esto sería el artículo 51 cuando yo trabajo para alguien y me contrata para generar obras. Si en mi contrato no he especificado lo contrario, se entiende que por defecto eso pasa automáticamente, el titular de esos derechos de explotación es quien me ha contratado. ¿De acuerdo? Pero siempre pongo el mismo ejemplo. A mí si me contratan para hacer cafés y hago fotografías mientras hago los cafés, esas fotografías no son de quien me ha contratado, porque no me han contratado para hacer fotografías, me han contratado para hacer cafés. ¿Vale? Otra cosa es que me echen porque no hago bien el café y pierdo el tiempo haciendo fotografías, pues esto sería tonto. Esto es importante, el artículo este 51, que también aparece en la mayoría de legislaciones. Vale, pues a partir de esta propiedad intelectual es cuando montamos las licencias. Es decir, alguna vez alguien decía, bueno, el copyright contra el copyleft, no sé qué. Bueno, las licencias abiertas, este mare magnum de licencias que tenemos, de hecho, se basan en el copyright. Es decir, sin derechos de autor, sin derechos de propiedad intelectual, no tendríamos licencias, porque no gestionaríamos esos derechos. No diríamos a la gente, puedes hacer esto o no puedes hacer esto. Las licencias son herramientas basadas en el copyright, en la propiedad intelectual, para justamente flexibilizar y hacer otro tipo de gestión de derechos diferente. Entonces, tenemos licencias para todo, para software, para bases de datos. Nosotros lo que vamos a hablar aquí es de las licencias Creative Commons, que son un poco genéricas para contenidos, ¿vale? Son esos textos legales gratuitos que lo que estamos haciendo es una cesión no exclusiva. Estamos diciendo a todo el mundo, oye, puedes hacer estos usos, pero el autor mantiene la exclusividad. Cuando hablamos de la cesión de derechos, yo podría hacer una cesión exclusiva. Yo, por ejemplo, cuando voy a una editorial y publico un artículo científico o publico un libro, me piden esa exclusividad. Aquí no doy exclusividad. Aquí todo el mundo puede hacer lo que yo permita a través de las licencias. Y lo que es importante, hay que cumplir esas condiciones, esos requisitos. Yo tengo una frase que algún día dije que Creative Commons no era barra libre, sino que hay que ir con cuidado, mirar las condiciones de cada licencia, entonces puedo hacer una cosa o no puedo hacerla. Entonces tengo que pedir permiso si quiero ir más allá de lo que me otorga la licencia original. ¿Y cómo acepto yo la licencia? Siempre alguien pregunta, bueno, ¿y cómo digo, vale, pues acepto la licencia? Pues lo que dice la licencia es que ejercer esos derechos, hacer una copia, hacer una distribución, hacer una comunicación pública, transformar y crear una obra derivada, lo que hace es que yo acepto esas condiciones. Y yo digo, vale, de acuerdo, acepto y por lo tanto ejerzo esos derechos que me ha concedido la licencia. También aparece el término del copyleft. El copyleft, de hecho, está basado en las famosas 4 libertades del software libre, etcétera, y las licencias Creative Commons no son copyleft. Solo una es puramente copyleft, ¿vale? Es la licencia de compartir igual. Porque el copyleft lo que dice es que yo puedo ejercer estas 4 libertades, no tengo que poner restricciones y tengo que poner una condición, que es la condición, además de ser citado, que ya os decía antes que era un derecho moral, es la condición de que cualquier obra derivada que se genere, cualquier nueva obra, va a tener que mantener la licencia. Entonces, hay otras herramientas, además de las licencias, que son, por ejemplo, CC0, que luego hablo al final para que veáis que, bueno, hay herramientas un poco más allá y más complejas que lo que sería las licencias estándar. Vayamos a ver las licencias estándar. Tenemos estas 6 licencias con diferentes elementos y esto es importante, no son iguales. Por tanto, tenemos que decidir en cada momento qué licencia utilizamos o cuando vayamos a reutilizar, pues tener claro qué limitaciones tenemos. ¿De acuerdo? Todo lo que quiera pedir a alguien más allá de la licencia, tenemos que tener muy claro quién lo va a conceder, que esto es lo que siempre digo. Está muy bien poner no comercial, no, sin obra derivada, compartir igual, pero cuidado, hay que tener claro que nos lo pueden pedir. Entonces tenemos que saber quién lo permite o no lo permite. Entonces, Creative Commons nace en Estados Unidos, se ha ido evolucionando por todos los países y no es una entidad de gestión colectiva. No hay que pedir permiso a Creative Commons, hay que pedir permiso al titular de los derechos. No hay que registrar nada. Tampoco es una alternativa al copyright, como os decía, es utilizar el copyright. Y tampoco es un despacho de abogados. Hay abogados, hay profesores de derecho, pero no ofrecen servicios, digamos, legales
de consulta, etc. Paso esto, bueno, básicamente de aquí lo que quería comentar es que teóricamente las licencias se pueden utilizar para software, pero no se recomiendan. Las licencias están pensadas para un contenido genérico, pero para software mejor ir a buscar licencias específicas de software porque tienen todas sus particularidades el software. Y repetir tantas veces como sea posible. Todas las licencias, todas, permiten reproducción, distribución, comunicación pública sin finalidad comercial. Si queremos finalidad comercial, tenemos ya entonces que determinar las diferentes licencias que lo permitan. Aquí no aparece la transformación. ¿Por qué? Porque no todas la permiten. Algunas la permiten y otras no la permiten. Todas obligan reconocimiento y aviso de licencia. No afectan a derechos morales y son no exclusivas, lo que decíamos antes, de alcance mundial y por el plazo de protección de los derechos de propiedad intelectual. Hay estas herramientas para poder escoger y alguna vez cuando alguien me dice, oye, hay esta parte donde te pregunta el título, todo esto genera metadatos. No es un registro. Esto es solo metadatos. Se ponen aquí los metadatos y luego te genera el código que puedes poner en la página web o que puedes poner en otros formatos, en otro tipo, por ejemplo, en un PDF o incluso, si no recuerdo mal, en algún formato de imagen también se puede incrustar. ¿Vale? Pero no hay que rellenar, no hay que pasar cada vez por aquí. Es solo una herramienta que te ayuda a decidir, pues mira, quiero esta licencia o quiero esta otra. Estos son los 4 elementos. El reconocimiento pues, siempre está, el no comercial es optativo y el compartir igual y son obras derivadas no puede estar al mismo tiempo porque una no permite obra derivada y el compartir igual sí que lo permite. Entonces, estas son las 6 licencias. La puramente copyleft, la única licencia que cumpliría con los 4 libertades de Stallman, podríamos llamar así, del software libre, sería la segunda, el reconocimiento compartir igual. La quinta, no comercial compartir igual, el hecho de esa restricción comercial hace que no sea puramente copyleft, aunque el efecto del compartir igual es el mismo. Es decir, si yo tengo un material con esta licencia y hago una obra derivada, tengo que mantener la misma licencia. Luego hablaremos sobre si yo tengo un material con esta licencia y lo pongo, pero no hago una obra derivada, ¿qué pasa con el resto de mi obra? Y otra cosa interesante es estas capas que tiene la licencia Creative Commons. A ver, lo importante es lo del medio. El medio es la licencia, es la parte legal. Lo que hay antes, que es esta explicación de la licencia, este resumen, no es la licencia. Es una manera de explicar lo que dicen, una lectura para humanos, para que todo el mundo pueda entender qué hay detrás de la licencia. Y la parte que aquí reflejada del código que decíamos antes, pues sirve para poder etiquetar bien los contenidos y que luego pues, los buscadores localicen que esos contenidos están con la licencia Creative Commons, que yo puedo hacer buscadores de material con licencia Creative Commons. Muy importante, para yo poner una licencia tengo que ser autor y tener la titularidad. Siempre pongo este ejemplo, yo puedo ser autor, pero si estoy contratado con ese artículo 51 que decíamos antes, o he cedido los derechos, ya no puedo poner la licencia. A veces algún investigador me dice, voy a poner una licencia Creative Commons a un artículo mío o a un capítulo del libro. Y le digo, no, porque has cedido el derecho a la editorial, ya no eres tú el titular. Tenemos que hablar con la editorial y decirles si podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Importante. Si no soy autor, pero tengo la titularidad del derecho de explotación, pues entonces puedo poner la licencia. Y lo otro que os comentaba, la licencia solo se aplica a la creación propia, no al material ajeno. Yo puedo tener material ajeno, ya sea porque me han dado un permiso, ya sea porque me acojo a alguna excepción. Entonces, a ese material ajeno, si no he pactado lo contrario, lo tengo que mantener las condiciones originales. Y lo único que pasará, pues si yo pongo un recurso educativo donde yo hago una creación, pero pongo pues, una fotografía, lo que sea, que me han cedido o que me acojo a la cita, por ejemplo, el usuario que reciba ese recurso educativo podrá hacer lo que yo permita con la licencia de mi creación propia, pero del resto, o bien se podrá acoger a la misma excepción que me ha cogido yo, o ese material externo que yo he conseguido que pueda incluir, no lo podrá reutilizar a menos que consiga el mismo permiso que yo he recibido del autor original. Muy claro. Yo, como mínimo, estoy cediendo reproducción, distribución y comunicación pública sin finalidad comercial. ¿Vale? Y yo recuerdo los inicios de las licencias que alguien me decía, me han copiado.
Digo, ya, es que tú has permitido que copiar. Es decir, con la licencia Creative Commons te copian, tú permites la copia. Ahora bien, requerimiento, reconocimiento y aviso de licencia. Están obligados, una vez te copian, a decir que eso es tuyo y a decir que eso lleva la licencia correspondiente. ¿Cómo se cita? Y aquí a veces la gente dice, oh, ¿cómo puedo poner autor y copyright? Sí, el símbolo del copyright es muy importante ponerlo. Ya sea porque aquí os he puesto el ejemplo de que hay un autor y un titular diferente, pero podría ser el mismo, podría poner el copyright con el autor. Aquí lo que estoy de alguna manera enseñando es que necesito saber quién es el titular de los derechos para que pueda yo saber a quién me debo dirigir para levantar las condiciones no comercial o compartir igual. Puedo decir, oye, sé que el autor es X, pero el titular pues es el Ministerio de Educación, la universidad tal, el instituto tal, ¿vale? Pues es esa institución a quien yo debo dirigirme y decirle, oye, que quiero hacer un uso comercial. Y bueno, pues hablemos. Igual dices, sí, pues lo concedo, o no, pues sí, haz el uso comercial, pero formamos un contrato comercial y de cada venta que tú hagas, pues me llevo 5%, o lo que sea. Esto se podría hacer. Se puede hacer cosas más simples. CC BY, con los elementos que tengas, autor o titular, y vale. Pero no tengáis miedo de poner el copyright, ese símbolo de copyright, porque yo siempre digo, aconsejo a ponerlo, a identificar a quién debo dirigirme, porque si no, no sé a quién dirigirme para pedir permiso. Y como os decía, hay otras herramientas, no vamos ahora a mirarlas, pero a veces quizás os habéis encontrado y luego si queréis en las preguntas pues hacemos con más detalle, pero ese instrumento que le llaman el CC0. El CC0 a veces dicen, bueno, es que esto es un dominio público. Vale, el CC0 es como una herramienta que tiene como tres efectos. Primero es una renuncia, yo renuncio a todos los derechos. Y luego me viene el abogado y me dice, cuidado, porque tú no puedes renunciar a todo, hay unos derechos renunciables. Vale. Pues todo aquello que no puede renunciar, lo licencio. Entonces me vuelve a venir el abogado y me dice, cuidado, porque no puedes licenciarlo todo. Vale, pues todo aquello que no he podido renunciar y que no he podido licenciar, me comprometo, y aquí viene la parte del compromiso, a no perseguir a nadie. Es decir, con una CC0, y a veces las preguntas vienen cuando vais a los recursos de imágenes de esas portales de Internet que utilizan la CC0, ellos de alguna manera tienen, el autor, el titular de derechos, tiene el compromiso de que aunque no lo cites, aunque no reconozcas la autoría, que es un derecho que ni puedo renunciar ni puedo licenciar, nunca te perseguirán, tiene ese compromiso de que no te perseguirán si tú no cumples con ese derecho de reconocimiento de autoría. Sería un poco el efecto de la CC0. Por esto se dice que es como dominio público, te vas más allá de lo que serían las licencias, pero sigues manteniendo los derechos. Entonces, aunque con la CC0 no sea obligatorio, no sea el requerimiento citar el autor, yo personalmente siempre creo que es de justicia e incluso moral citar que aquello pues no es mío. Y aunque sea CC0, yo digo, pues mira, esto lo he sacado de aquí. Si no hay el nombre o hay un nickname de estos que se utilizan, pues pongo la fuente. Es decir, aunque estrictamente, legalmente, ese autor ha renunciado, ha licenciado y ha cogido este compromiso de que no te va a perseguir, bueno, no está de más decir esto no es mío, esto es de otra persona y reconocerlo. No sé, yo siempre lo he encontrado de alguna manera una cosa que no hace ningún daño y oye, si es de otro, pues lo decimos y no pasa nada. Y otra cosa que es un poco diferente, porque la CC0 lleva un 0 tachado y aquí lleva una C tachada, es la etiqueta de dominio público, la marca del dominio público. Aquí, cuidado, porque esto es otra cosa. Esto es cuando alguien identifica que esa obra ya está libre de derechos. El problema de la marca del dominio público es lo que os decía, que el dominio público no es internacional. Si han pasado muchos años, 200 o así de la muerte del autor, seguro que estará en todas partes dominio público. Pero puede ser que alguien etiquete algo de dominio público y que en nuestra legislación, pues por esos 10 años que os comentaba antes, aún no sea dominio público. Esto sobre todo está hecho para las instituciones culturales, patrimoniales, para que identifiquen obras de dominio público. Pero bueno, si os encontráis con esto, pues mirad que sea exactamente de dominio público en España, porque podríamos encontrarnos dominio público americano o francés o lo que sea, y nos encontremos con problemas. Yo siempre pongo el ejemplo de Saint-Exupéry, del autor del Principito. En Portugal está en dominio público. En España aún no está en dominio público. Y en Francia tiene un bonus de 20 años
porque murió durante el periodo de guerra y en Francia dan 20 años extras a los autores que murieron durante ese periodo. Con lo cual, en Portugal podrían poner la etiqueta, nosotros tenemos que esperar, no sé, yo creo que ya falta un año o 2 años, y en cambio en Francia pues todavía no pueden poner la etiqueta. Por lo tanto, está bien esta herramienta, pero cuidado porque a veces puede llevar a confusión.